Perfecto, a partir de este momento entonces comienza la grabación de la clase. Les recuerdo a todos antes de comenzar que ya les había enviado un correo de esta plataforma de Moodle, que es la que nosotros vamos a usar. Veo que algunos de sus compañeros aún no han ingresado nunca, a pesar de que les envié el link hace ya más de 2 semanas. Les pido que por favor exploren la plataforma y vean el material que hay ahí. Háganlo desde ya para que, digamos que a futuro, cuando estemos cerca del parcial, no se sorprendan con la gran cantidad de material que hay. Les pido que por favor lo hagan. Ingresen a la plataforma de Moodle y explórenla. Yo puedo ver, digamos que acá la participación de cada uno de ustedes y veo que hay algunos que todavía no han ingresado ni siquiera por primera vez. Me gustaría que lo hicieran, no tanto para dejarme a mí contento, sino para que ustedes se concienticen de que esto es un curso real y que hay que tomarlo con seriedad. Pero les recuerdo, no es para dejarme tranquilo, sino para que ustedes se concienticen de el material y de todas las cosas que tienen que explorar antes de presentar un parcial de probabilidad. En esta clase, bueno, ya vimos la clase pasada varios temas relacionados con experimento, espacio muestral, también vimos probabilidad, la medida de probabilidad, axiomas de Kolmogorov y también vimos las propiedades de probabilidad y también al final vimos la diferencia entre probabilidad con el método clásico y probabilidad con el método frecuentista. En esta clase vamos a ver varios conceptos relacionados con probabilidad condicional, con regla de la probabilidad total, teorema de Bayes e independencia de eventos. Ayer hice la primera asesoría, asistieron muchos de sus compañeros y digamos que fue provechosa ya que se trataron muchos temas y además de eso se resolvieron muchas dudas. Entonces, si usted está interesado en ver esos videos, o perdón, ese video, o en general los videos de las asesorías, ustedes los pueden encontrar acá. Ingresan al Moodle y le dan clic en este link de acá, videos de las asesorías, y ahí encontrarán el primer video con asesorías, que fue el que hicimos el día de ayer. Ahí se resolvieron muchos ejercicios y se plantearon muchas dudas y se resolvieron. Entonces, les pido que, bueno, yo les pido que lo hagan, pero obviamente todo esto es a voluntad de ustedes. Con respecto a esta clase, comenzamos con dos propiedades que digamos que se unen a las propiedades de probabilidad que habíamos visto antes y que digamos que retoman este concepto que nosotros habíamos visto, que era el de partición de un espacio muestral S. Entonces, recuerden que una partición es digamos que una colección de eventos, de tal manera que ellos sean disyuntos, o sea que la intersección 2 a 2 es igual a vacío, y que cuando los uno, pues eso me va a dar todo el espacio muestral. Entonces, si yo tengo esto, una partición de un espacio muestral y tengo cualquier otro evento A, este que hay acá, pues la probabilidad de ese evento A, esta, la puedo escribir en términos de la partición del espacio muestral S. Es decir, yo lo puedo ver, la probabilidad de un evento cualquiera A, yo la puedo ver como la sumatoria de todos los pedacitos que se generan al intersectar A con cada uno de los elementos de la partición. Gráficamente ahorita les voy a mostrar en qué consiste esto de suma de pedacitos, pero digamos que es interesante ver cómo se puede ver la probabilidad de cualquier evento en términos de una partición.
Y otra cosa u otra propiedad que también es interesante y que aparece en la mayoría de los textos de probabilidad es esta conocida como la desigualdad de Boole. Mucha gente asume que en general la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades, y eso es mentiras en general. En general, la probabilidad de una unión no es igual a la suma de las probabilidades. Eso ocurre solamente con el tercer axioma de Kolmogorov cuando los ASUI son disyuntos, estos que hay acá. ¿Qué pasa entonces en general? Pues en general lo que ocurre es que, permítame borrar esto acá. En general lo que ocurre es que la probabilidad de una unión, esta, es igual, o perdón, es menor o igual a la suma de las probabilidades individuales. Esta es la propiedad que usted siempre puede aplicar. Seguramente resolviendo los ejercicios no la va a aplicar, o seguramente no la vamos a ver más en el curso, porque digamos que es una propiedad muy específica, pero digamos que en mi caso particular, haciendo investigación para publicar artículos, sí, digamos que en algún momento utilicé esta propiedad y me ayudó para seguir en ese proceso investigativo y llegar a otros resultados. Entonces, en este momento puede que no le damos la aplicación directa, pero no sé, es bueno que usted por lo menos tenga claro que existe esta propiedad que se llama la desigualdad de Boole y que dice que en general la probabilidad de una unión es menor o igual a la suma de las probabilidades individuales para cualquier conjunto de eventos. Miren que acá no le están diciendo que son eventos disyuntos ni nada por el estilo, es decir, no son una partición ni nada por el estilo, como en este caso del ítem A, donde sí es una partición, C1, C2 hasta infinito. Veamos cómo se demuestra la parte A, se los voy a mostrar acá. En este caso, voy a hacerles, permítanme acá, voy a hacerles un gráfico rápidamente de cómo es que funciona esto. Suponga que usted tiene el espacio muestral S acá, este es su espacio muestral, y suponga que este espacio muestral S está particionado en pedazos. Voy a poner primero esto acá. Este espacio muestral S está particionado en pedazos. Entonces acá tengo C1, es el elemento número 1 de la partición. Acá aparece, digamos que C sub 2, C sub 2. Acá aparece C sub 3. Este sería C sub 4. Permítame, lo hago mejor. Sería C sub 4. Y así sucesivamente. Acá tendríamos a C sub 5, C sub 5. Y esto ya se iría entonces hasta infinito en la partición. Acá, por ejemplo, habría, digamos que un C sub K o un C sub N, C sub K, voy a ponerlo así, y esto seguiría hasta infinito. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de un evento cualquiera? Digamos un evento acá de color rojo, este que sea el evento de color rojo. ¿Cómo hago para calcular la probabilidad de este evento A, sabiendo que los C forman una partición de todo el espacio muestral S? Pues esa probabilidad de A yo la puedo ver como la suma de los pedacitos de A intersectados con cada uno de los elementos de la partición. Es decir, yo lo puedo ver, por ejemplo, como este. Acá le voy a dar color a este pedacito, por ejemplo, y ese pedacito sería A intersectado con C sub 2. Luego sumo este otro pedacito de color verde y ese sería A intersectado con C sub 3. Luego este otro pedazo que hay acá y sería A intersectado con C sub 4, y así se va yendo hasta más infinito. Por ejemplo, con este A intersectado con C sub 5, A intersectado con C sub K, y esto se va hasta infinito.
En teoría, entonces, yo puedo ver la probabilidad de A como la sumatoria desde I igual 1, va a ver si acá estoy utilizando la I, ajá, desde I igual 1 hasta infinito de la probabilidad de A intersectada con cada uno de los elementos de la partición. Este gráfico que hay acá es lo que hay por detrás de esta propiedad del ítem A. Mírenla acá. A, yo lo puedo ver la probabilidad de A como la suma de la probabilidad de A, perdón, intersectado con cada uno de los pedacitos de la partición. Y miren que acá claramente se ve que C1, C2 hasta C infinito son una partición porque primero no se intersectan y segundo, cuando yo los uno, me da todo el espacio muestral S. Entonces, veamos cómo, perdón, veamos cómo hacer una demostración formal de esto. Veamos cómo se llega a una prueba formal. Acá tengo que inicialmente A, uy, perdón muchachos, espérenme un momento. Listo, ya, qué pena. Inicialmente vemos que A, yo lo puedo ver como A intersectado con S o con todo el espacio muestral. Y como yo sé que el espacio muestral S, digamos que se puede ver como la unión de todos los elementos de la partición, es decir, yo puedo ver en este caso a S como, permítame lo resalto acá, a S yo lo puedo ver como la unión de todos los elementos de la partición, entonces quedaría de esta manera. Hay una pregunta y es por qué yo puedo plantear que A es igual a intersectado con todo el espacio muestral. La respuesta es por una de las propiedades de los eventos que yo les mostré en la clase pasada, donde A yo lo puedo escribir como A intersectado con todo el espacio muestral. Así lo puedo anotar. Y después entonces reemplazaría el espacio muestral S por su equivalente en términos de la partición. S es igual a la unión de todos los S sub I. Y en este caso, ¿qué propiedad utilizo acá en el tercer renglón? Para decir que esto que hay acá, permítanme, voy a borrar esto. ¿Qué propiedad utilizo para pasar de esto que hay acá a esto que hay acá? La propiedad que utilizo es la distributividad de la intersección con respecto a la unión. A intersectado con una unión infinita es igual a la unión infinita de A intersectado con cada uno de los elementos E sub I. Eso también lo vimos la clase pasada cuando les mostraba las propiedades de eventos. En este caso entonces yo ya tengo una caracterización o una forma de ver el evento A través de todos los pedacitos. Miren que esto es una demostración formal. Veo A como una caracterización de todos los pedacitos que están intersectados con cada uno de los elementos de la partición. Es decir, miren que A yo lo estoy viendo como el pedacito azul unido con el pedacito verde, con el pedazo morado, con el pedazo rosa, con el pedazo naranja y así sucesivamente hasta infinito. Miren cómo pasamos de un gráfico a la escritura formal de una demostración. En este caso, entonces, ya teniendo que A se puede escribir de esta manera y como estos, definiendo simplemente estos elementos de acá por B sub I, les voy a dar esa nueva notación, entonces yo tengo ya una nueva sucesión infinita o una colección de eventos B sub I, de tal manera que los B sub I son disyuntos porque obviamente
los pedacitos, estos que hay acá, no se intersectan entre ellos, es decir, B sub I intersectado con B sub J es igual a vacío, y además la probabilidad de A es igual a la probabilidad de la unión de todos esos B sub I, porque A es igual a esa unión de esos B sub I. Entonces, por el axioma número 3 de Kolmogorov, que me dice que si yo tengo una unión infinita de elementos disyuntos y los B sub I son disyuntos, pues la probabilidad de esa unión es igual a la suma de las probabilidades individuales. Acá sí se puede decir que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades porque son disyuntos. En general no es así, y lo vimos con la desigualdad de Boole. En este caso, entonces, reemplazo quiénes son los B sub I nuevamente. B sub I, los B sub I son iguales a A intersectado con C sub I, cada uno de esos pedacitos, y acá me quedaría entonces esta sumatoria. Miren que esto era lo que queríamos probar, que la probabilidad de A yo la puedo ver como la sumatoria infinita de cada uno de los pedacitos de A intersectado con los elementos de la partición. Esta propiedad que acá ahorita la vamos a volver a ver ya cuando la partición no es infinita, sino cuando es finita, y a eso le vamos a dar un nombre, se va a llamar ley de la probabilidad total, solo que acá se los estoy presentando de una manera mucho más general. Con respecto a la desigualdad de Boole, que acá, pues les dejo aquí la demostración de la desigualdad de Boole. Usted simplemente le da clic acá, le pueden dar clic y los va a llevar a la demostración paso a paso de la desigualdad de Boole. Les voy a dejar como tarea que ustedes la revisen. Simplemente cuando estén viendo las diapositivas, le dan clic acá y la idea es que ustedes exploren esa demostración, la entiendan porque está paso a paso con gráficos y demás, y me gustaría que si quedan dudas de esa demostración, pues en el horario de la asesoría la semana que viene me preguntaran y pudiéramos resolver todas estas dudas. Con respecto a estas dos propiedades y a esta demostración, ¿queda alguna duda? ¿Están todos sentados al frente, no sé, del computador o del celular totalmente despiertos o están en sus camas con el celular de lado? Me gustaría escuchar si están despiertos. Profe, Claro, yo profe, tengo una aquí. duda. Listo, dígame cuál es su duda, Camilo. O Said. Profe, entonces eso solamente, o sea, es que cuando dice que los eventos son disyuntos, o sea, que ninguno está en el otro, ¿cierto? O sea, es independiente cada evento. No, independencia es diferente a intersección. Me No poder- diga, cuando va a decir que son, que no tienen nada en común, son de intersección igual a vacío, pero independencia es otra cosa. Ahorita les defino qué es independencia. pero, o sea, esos que teníamos ahí en en el evento de A, bueno, cada Sí, uno era, no tenía nada en común con el otro, ¿cierto? Y ahí son podíamos, disyuntos. listo. Sí, son disyuntos. ¿A este gráfico se refieren? Sí. Este pedacito de color azul no tiene nada que ver con este pedacito de color verde, ni con este morado, ni con el rosa, ni con el naranja. Son disyuntos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo los puedo sumar. Es así que se hace la prueba. Me gustaría que vieran ustedes la demostración de la desigualdad de Boole y me contaran a ver qué tal les va. Yo sé que ustedes ya han visto demostraciones en cálculo y en otros cursos. Me gustaría que con el nivel que tienen, digamos, de demostración, pudieran ver acá por ustedes mismos la desigualdad, la demostración de la desigualdad de Boole. Es que es más, miren acá, tiene gráficos, tiene explicación paso a paso. Entonces, me gustaría que la vieran ustedes a ver qué tal les parece esa demostración. Continuamos ahora entonces con algo que es muy importante en probabilidad y uno cree que esto es simplemente puras definiciones para ganar el curso de probabilidad, pero en realidad no es solo eso. Esto, digamos que abre paso a algo que ustedes van a ver más adelante y es la posibilidad de plantear modelos para ajustar variables de interés en una investigación. Por ejemplo, si usted quiere explicar los ingresos por familia a partir de, por ejemplo,
número de hijos en la familia, años de experiencia de la cabeza de hogar de esa familia, si ambos padres trabajan o no, etcétera, otras variables. Entonces ahí finalmente uno lo que va a escribir en ese modelo es una notación que se va a relacionar con probabilidad condicional. Solo que cuando yo di ese curso, eso es básicamente el análisis de regresión. Cuando yo doy ese curso y les pregunto que si vieron probabilidad condicional en el curso de probabilidad, la mayoría de ustedes o la mayoría de sus compañeros dice que esto jamás lo vio, dice que esto nunca pasó por ellos y que básicamente esto el profesor no le dio la gana de dictarlo, lo cual es falso porque todos los cursos que yo he visto de probabilidad explican este tema de probabilidad condicional porque es crucial. Entonces, no sé, me quedan muchas dudas de que no lo hayan visto sus compañeros. Ustedes, por su parte, estoy completamente seguro de que lo van a ver. Y veámoslo entonces. En este caso, si usted está interesado en calcular la probabilidad de un evento A, de este evento A, digamos, probabilidad, por ejemplo, de que llueva hoy, ese es el evento de interés, pues usted llega y le pregunta, digamos que a alguien, no sé, a alguien que acabó de llegar a Medellín, le dice, ¿vos crees que hay una probabilidad alta o baja de que hoy llueva? Entonces él va a mirar al cielo o va a mirar alrededor y va a decir, bueno, está nublado o está el cielo despejado, hay sol, yo creo que hoy no va a llover. Entonces ahí él más o menos, digamos que mentalmente, asigna un valor intuitivo de probabilidad y va a decir, no, yo creo que la probabilidad de que hoy llueva es del 20-25%, es muy pequeña. Eso va a tener implicaciones porque entonces él no va a considerar como cosas como sacar sombrilla o estar pendiente de la lluvia. Sin embargo, si usted le hace esa misma pregunta de ¿será que llueve hoy o no? Y le dice, dado que llovió ayer, es decir, le da información adicional, entonces ahí ya el cálculo de la probabilidad va a cambiar porque él va a tener información adicional y esa información le va a servir para decir si toma decisiones o no, porque obviamente la probabilidad va a cambiar. Si usted le dice, ¿será que llueve hoy? Y no le dice más nada, él dice que la probabilidad de lluvia es, por ejemplo, baja del 20%. Pero si usted le dice, ¿será que llueve hoy? Dado que ayer llovió o dado que toda esta semana ha llovido, ahí le está dando información adicional, entonces ya él va a decir, ah, pero si ha llovido todos estos días, entonces la probabilidad de que llueva hoy ya no es tan baja. Yo ya sí creo que la probabilidad de que llueva hoy es por ahí del 80%. Y digamos que eso lo va a llevar a tomar decisiones como llevar sombrilla o estar pendiente de a qué momento pueda llover. Entonces, digamos que de manera intuitiva, a eso se refiere la probabilidad condicional de calcular la probabilidad de un evento, dado que tengo información sobre algún suceso o sobre otro evento, digamos, en este caso, a su 1. Así lo vamos a leer. Vamos a leer esto como la probabilidad de A dado a 1. Esa es la forma en la que lo vamos a leer. Y esta línea que hay acá, esta línea es una línea vertical. Cuando usted escriba la probabilidad de A dado B, por ejemplo, cuídese bastante de escribirla como es. Es la probabilidad de A dado, esto es una línea vertical, esto no puede ser una línea acostada ni a la izquierda ni a la derecha, es una línea totalmente vertical y se lee como probabilidad de A dado B. Les digo eso porque en algunos textos esto significa otra cosa o esto significa también otra cosa. Entonces, por favor, no es ni así ni así. La probabilidad condicional lo vamos a denotar con una línea totalmente vertical y es probabilidad de A dado B. Y B fue el evento que, digamos, me dieron información adicional acerca de él. Ese es el que está dado, para que lo tengan claro.
Ahora entonces, ¿cómo lo vamos a definir o cómo vamos a calcular probabilidades condicionales? Nosotros vamos a calcular probabilidades condicionales a partir de esta fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Suponga que tengo un evento de interés A y que me dan información acerca de un evento A sub 1, donde la probabilidad de A sub 1 es mayor a 0. En este caso, se define la probabilidad de A dado a 1, A dado a 1, como la probabilidad de la intersección de A con A1 sobre la probabilidad del evento que fue dado o del que me dieron información, que en este caso es A sub 1. Así vamos a calcular nosotros las probabilidades condicionales, como la probabilidad de la intersección del evento de interés A intersectado con el que fue dado, A sub 1, sobre la probabilidad del que fue dado, que en este caso es A sub 1. Esta va a ser la forma de calcular la probabilidad condicional. Y, muy importante, se debe garantizar que lo que me están dando como evento que ocurrió o evento adicional a su 1, la probabilidad debe ser mayor a 0 para que este cociente esté bien definido, porque si fuera igual a 0, pues obviamente dividir por 0 jamás existiría. Estos son detalles que la mayoría no los tiene en cuenta, pero que son detalles teóricos que vale la pena, digamos, estar pendientes de ellos. En este caso les muestro acá cómo la podemos ver en términos de funciones, porque nosotros vimos la probabilidad o la medida de probabilidad como una función. Entonces, así como vimos esto, la clase pasada, la probabilidad como una función que va de un conjunto o una colección de eventos B, que nosotros la habíamos llamado sigma álgebra, ahí es donde están todos los eventos relacionados con un espacio muestral S, y esta medida de probabilidad es una función que va de esa colección al conjunto de los números reales. En realidad no va a todo el conjunto de los números reales, sino solo al intervalo 0,1. De tal manera que le asigne a cada evento A un número que nosotros vamos a denotar como PDA. Así definimos la clase pasada, la medida de probabilidad. Ahora, ¿cómo puedo medirla? ¿Cómo puedo definir asimismo la medida de probabilidad condicional? Pues la vamos a definir de esta manera, como una función, acá también esto es una función, que va también de la misma sigma álgebra de eventos. Está la colección de eventos de S o de subconjuntos de S al conjunto de los números reales, de tal manera que a cada evento A le va a asignar la probabilidad de A dado a su 1. Miren que es la misma cosa, solo que voy a tener en cuenta el evento A sub 1 para calcular esta función o esta probabilidad condicional. Y en este caso, pues los eventos, digamos que en este caso no va a estar, digamos que sobre todo B, sino que voy a estar solamente sobre una colección B asterisco, así se denota, y la pongo acá porque en algunos textos que ustedes van a leer, o en el texto guía que ustedes van a leer, se va a denotar como B asterisco y va a ser básicamente la intersección de todos los eventos A con el evento que fue dado a su 1. ¿Alguien levantó la mano? Profe, Sí, dígame. qué pena, estoy un poco perdido. Esto, lo que estamos viendo es como un evento condicionado por otro, ¿cierto? Sí, ¿Qué evento es el que pasa primero? ¿A o A sub 1? a su 1. Ok, era eso. A Gracias. su 1. De Oye, acuerdo. profe, y yo tengo una pregunta, pues en la fórmula vi que estaba la probabilidad de la intersección. Sí. Entonces significa que si la probabilidad llega a ser vacía, no hay probabilidad de que ocurra el otro suceso. No es como muy...
Pues yo no lo veo como tan intuitivo. No es que no ocurra el otro suceso, sino que no va a importar para calcular el otro suceso. Ah, ok. Ahí va a haber independencia. Ahorita vemos ese concepto de independencia. En este caso, digamos que en esta diapositiva lo único que quiero es mostrarles que, así como uno define la medida de probabilidad en general, también podemos definir la medida de probabilidad condicionada a un evento A1, del cual se sabe o que ya ocurrió o que se tiene información. Este es el que ya ocurrió antes. Entonces yo puedo preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de ustedes gane este semestre por encima de 4 en el promedio PAPA? Entonces ahí ya uno puede calcular esa probabilidad o decir, bueno, la probabilidad es del 90% de que alguno de ustedes lo gane con una nota mayor a 4. Pero si me dan información adicional y me dicen, dado que este estudiante perdió tantas materias el semestre pasado, o ganó todas las materias hasta ahora, o obtuvo tal nota en el ICFES. Entonces, toda esa información que me están dando para poder entender cómo es o cuál es el perfil de ese estudiante, yo la estoy considerando como lo que es dado. Ahí lo estoy poniendo en A sub 1, toda esa información que me dan del estudiante, para poder calcular o estimar la probabilidad de que tenga una nota mayor a 4. Ese es, digamos que, un ejemplo práctico en donde uno podría utilizar esto de probabilidad condicional. Ahora, gráficamente, ¿eso cómo se ve? Miren, cuando usted ve la probabilidad de un evento A, esto que hay acá, usted la puede ver como la proporción de el evento A con respecto a todo el espacio muestral S, es decir, como el espacio que ocupa todo A dentro del espacio muestral S. En cambio, cuando le dicen a usted probabilidad de A dado a 1, ya entonces no sería todo el peso o todo el espacio que ocupa A con respecto a S, sino todo el espacio que ocupa A, pero con respecto a A sub 1. Mire que la probabilidad condicional en este caso es nada más y nada menos, por la definición que vimos antes, esto es igual a la probabilidad de la intersección, que es lo que está de color rojo, sobre o en proporción a el evento que fue dado. Entonces, con la probabilidad de A no hay nada que me restrinja, es el peso de A con respecto a todo el espacio muestral S. Pero cuando me restringen o me dan información de un evento A sub 1, entonces en este caso sería el peso de A, que sería lo de color rojo, esto es la intersección de A con A1, en función o en términos, más bien en términos de la probabilidad de A1. Miren que ya son dos proporciones diferentes. Y esto es lo que hace un evento o información adicional sobre un evento con respecto a la probabilidad de un evento de interés, que en este caso sería A. Cambian las proporciones. Así se puede ver gráficamente esto de la probabilidad condicional. Algunas propiedades, porque obviamente si estamos definiendo esto de probabilidad condicional, pues tiene que cumplir propiedades y tiene que cumplir las mismas propiedades de una medida de probabilidad. La primera propiedad es que esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Esa es la primera propiedad. Y acá, esto se tiene que cumplir para todo evento A en la colección de eventos o subconjuntos de S. Y esto es muy fácil de probar. Probar que esto es mayor o igual a 0 es tan simple como escribir la definición de probabilidad y de acá se llega directamente a que es mayor o igual a 0, porque esto es la probabilidad de un evento cualquiera es mayor o igual a 0 sobre la probabilidad de un evento que ya lo definimos como mayor a 0. Entonces el cociente de dos cosas, una en el numerador mayor o igual a 0 sobre otra mayor estricto a 0, pues este cociente me va a dar mayor o igual a 0 y ahí ya verifiqué que se cumple esta primera propiedad. Ahora la segunda, la probabilidad de A, voy a ponerla mejor acá de este color, la probabilidad de A1
cuando A no es cualquier evento, sino A1, la probabilidad de A1 dado A1 es igual a 1. Es como si todo el universo S o todo el espacio muestral S se restringiera solamente a A1. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de A1 dado A1, pues eso me va a dar igual a 1, y la forma de verificarlo es muy simple, simplemente escribiendo la fórmula de probabilidad condicional. A1 dado A1 es igual a la probabilidad de A1 intersectado A1, por definición, sobre probabilidad de A1. Cuando yo intercepto dos veces el mismo conjunto o el mismo evento, esto me da A1, y acá me quedaría entonces probabilidad de A1 sobre probabilidad de A1, y esto me daría igual a 1. Ya verifiqué esta propiedad. Esta propiedad básicamente lo que me dice es que ya no estoy trabajando en todo el espacio muestral S, sino en un subespacio más pequeñito que es A1. Ahí es donde me voy a mover cuando defino una probabilidad condicional dado a 1. Y finalmente, esta otra propiedad que me dice que si yo tengo una colección de eventos mutuamente disyuntos o mutuamente excluyentes, es decir, cuando yo quiero intersectar, por ejemplo, B sub I intersectado con B sub J, esto me da el vacío, son disyuntos, entonces la probabilidad de la unión de los B sub I o de los B sub N dado a 1, esa probabilidad condicional, esto lo puedo ver como las probabilidades condicionales o la sumatoria de las probabilidades condicionales individuales de B sub N dado a 1. Veamos cómo se demuestra esto. Para demostrarlo, simplemente considero la probabilidad de esa unión, que es la que me están dando a la izquierda, dado a 1. Esto lo escribo por definición como esto. Hagan de cuenta que en la definición esta es mi A. A es la unión de todos estos eventos B sub N. Este sería como mi A en la definición. Y ya sería reemplazar simplemente probabilidad de A intersectado con A1 sobre la probabilidad del que fue dado, que en este caso es A1. Y aquí aplico la propiedad de distributividad de la intersección con respecto a la unión. Entonces, en este caso quedaría la unión infinita de las intersecciones individuales. El denominador se queda quieto, no hago nada con él. Y acá lo que hice fue reescribir esta última igualdad, la reescribí acá. En este caso, como estos B sub I intersectado con B sub J son iguales a vacío porque son disyuntos, pues entonces estas intersecciones también son disyuntas. Y acá lo que tendría sería la probabilidad de una unión infinita disyunta. Eso me lleva a que eso es igual a la suma de las probabilidades individuales por el tercer axioma de Kolmogorov. Este paso de acá a acá es por el axioma 3 de Kolmogorov. Y Kolmogorov. Y entonces, si yo ya puedo escribir esto como esta probabilidad, pues ya simplemente este denominador lo meto dentro de la sumatoria a dividir cada uno de estos valores, y me quedaría esto que hay acá. Me quedaría que esto es la probabilidad o la sumatoria, más bien, de estas probabilidades individuales. Y esto, por definición, si ustedes recuerdan, es la probabilidad condicional de B sub N dado a sub 1. Esta es la demostración formal de esta propiedad que hay acá. Permítanme, voy a borrar acá. Eso que yo acabé de hacer paso por paso es la demostración formal de esta propiedad que hay acá. Uno puede utilizar esas propiedades como si esto fuera un recetario. Si ustedes quieren, las anotan en un papel y las usan como recetas. Y así resuelven los ejercicios, no hay ningún problema con eso. O si ustedes quieren ir más allá y entender de dónde es que salen las fórmulas, yo por eso es que les estoy mostrando paso a paso cómo es que se construyen esas fórmulas, para que ustedes, que son, digamos que, personas que a futuro van a construir modelos y van a diseñar, digamos que, estructuras
en esto que se llama estadística, pues puedan argumentar el porqué de esas fórmulas, porque sería muy vergonzoso que ustedes estuvieran trabajando en alguna empresa o en una universidad dando clase, no sé, y les dijeran de dónde sale esta fórmula y ustedes dijeran que esa fórmula sale de un recetario que ustedes tienen escrito en un papelito. Sería muy vergonzoso que ustedes respondieran así. Lo más acertado es que usted explicara que hay un proceso demostrativo, que usted lo entendió muy bien, paso a paso, y que es capaz de construir esa demostración. Esa es la diferencia de este curso de probabilidad con cualquier otro curso que ustedes hayan visto relacionado con estadística descriptiva, donde veían datos y sumaban datos y movían, no sé, bases de datos y sin entender mucho de dónde es que venían fórmulas y demás. Acá estamos formalizando todo eso y quiero que quede eso claro y por eso es que me estoy tomando el tiempo de verificar paso a paso de dónde es que salen las fórmulas. Si en este momento hay pasos donde le quedan a usted vacíos, no hay ningún problema. Eso es perfectamente normal porque usted está viendo esta demostración por primera vez. Lo que usted tiene que hacer es entender la propiedad y luego de que termine la clase, verlo renglón por renglón, paso por paso, hasta que le quede claro cada uno de ellos. En este momento, les repito, puede que queden vacíos y eso es perfectamente normal. No hay por qué estresarse si en este momento hay vacíos. Están viendo por primera vez este concepto de probabilidad condicional muchos de ustedes. ¿Alguien había activado el micrófono? Sí, profe, yo, buenos días, tengo una pregunta. Sígame, Ronald. Profe, yo puedo, esa unión, al principio, digamos, puedo escribirlo como la unión desde n igual y hasta infinito de la probabilidad de b sub n dado a sub 1. Es decir, la unión la puedo sacar de la probabilidad. A ver, voy a escribir lo que usted me está diciendo. ¿Cómo? Esto que acá lo puedo escribir como qué. Como la unión desde n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de b sub n dado a sub 1. Esto que acá no tiene sentido porque sería como que yo le dijera esto. Sumatoria desde igual 1 hasta infinito de 2 a la i. ¿Será que yo esto lo puedo escribir como la unión desde igual 1 hasta infinito de 2 a la i? Ok, sí, ya le dije. Ah, listo, profe. Esto que acá son números. Cuando usted calcula probabilidades, está hablando de números. Esto es un número real. Esto es un número real. Entonces no tiene sentido unir números reales. No tiene Claro, sentido unir claro. números. Por eso es que yo Listo, profe. con gusto, por eso es que yo les definí la probabilidad como una función que va de el conjunto o del espacio. Permítame, voy a borrar esto. Bueno, ahorita lo borro. Por eso es que yo les defino esta probabilidad como una función que va de una colección de eventos al conjunto de los números reales y este también. ¿Qué significa eso? Pues que cada vez que usted habla de probabilidades está hablando de números. Entonces los números se suman o se restan, no se unen. Los que sí se unen son los eventos que hay acá. Esa pregunta me parece muy interesante porque mucha gente prefiere quedarse con la duda y a la hora de resolver los ejercicios hace esas uniones y esas uniones no tienen ningún sentido porque no son, en ese caso no son eventos, sino números reales. Aquí queda entonces demostrada esta propiedad número 3. Ahí les recuerdo, lo importante es Profe, entenderla paso por paso. Dígame, Julián. profe, también quedé con una duda, digamos que la probabilidad de esa situación, pues como condiciona la probabilidad de A dado a sub 1 es igual a la intersección de A sub 1 con A dividido sobre A sub 1 porque de alguna manera, como A sub 1 ya ocurrió, es como si estuviéramos reduciendo ese espacio muestral. Si es básicamente la probabilidad de algo dividido su espacio muestral, la probabilidad de A también no sería dividido la probabilidad de ese. Sí, es que de hecho usted A lo puede escribir así. Esa pregunta está muy buena, mire y verá. Acá está. Esta es la pregunta que hace su compañero Julián. Si esto que hay acá
se puede ver así. ¿Será que entonces la probabilidad de A también lo puedo ver como esa probabilidad condicional? Míralo acá. Esto es igual a la probabilidad de A intersectado con S sobre la probabilidad de S. ¿Cuánto da la probabilidad de A intersectado con, pongámoslo así? Va a volver a borrar esto y lo voy a escribir. Vale la pena hacer esto porque esa pregunta me parece Pues A supremamente interceptado interesante. con S da A. Por eso. Entonces, miren, su compañero pregunta, ¿será que esto, que es este caso que hay acá, la probabilidad de A dado con S, ¿será que tiene sentido escribirlo así? Pues veámoslo. Esto es probabilidad de A intersectado con todo el espacio muestral sobre la probabilidad de S. La probabilidad de A intersectado con S, como dice su compañero, es la probabilidad de A. Y abajo, ¿cuál es la probabilidad de S? Por el segundo axioma de Kolmogorov, la probabilidad de S es igual a 1. O sea que esto finalmente es la probabilidad de A. Si es claro, Julián. Esta es la pregunta que usted me estaba haciendo, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. La probabilidad de A yo lo puedo ver como la probabilidad de A dado todo el espacio muestral, que es esto que hay acá. Esto es la probabilidad de A. Pero la probabilidad de A dado todo el espacio muestral, pues es igual a la probabilidad de A. Ahora, la probabilidad de A, no dado todo el espacio muestral, sino solamente un pedacito del espacio muestral, digamos a 1, se puede escribir de esta manera y es como restringir el evento A ya no a todo el universo S, sino a solamente ese pedacito A sub 1. Muchas gracias por la pregunta porque ayuda, digamos que a aclarar bastante en ese sentido. Veamos ahora un ejemplo. Ya les mostré propiedades y ya digamos que traté de explicarles el por qué es importante entender de dónde es que salen las fórmulas. Ustedes no son técnicos, ustedes van a ser profesionales en el área de estadística y por eso es que tienen que saber de dónde salen las fórmulas y de dónde salen las propiedades. Eso ojalá lo tengan claro. Veamos ahora un ejemplo. En este caso, esto es un ejemplo típico donde le piden a uno que calcule probabilidades condicionales y digamos que es fácil de interpretarlo porque en esta tabla cada uno de estos números resulta ser muy intuitivo. En este caso, digamos que reunieron datos de 180 individuos en total. Y esos 180 individuos en total digamos que se dividieron en varios grupos. O se les preguntó cierta información, se les hizo cierta encuesta y respondieron de tal manera que se clasificaron de esta manera. Acá yo tengo que este 26, por ejemplo, son personas que no tienen hipertensión, son personas sin hipertensión y que además son fumadores moderados. Este 30, por ejemplo, son 30 de esos 180 individuos que sí tienen hipertensión y que además son fumadores empedernidos. Si ustedes suman este 21 más el 48 más 36 más 26 más 30 más 19, esto le va a dar 180. Quiero que eso les quede claro. Esto es conocido como una tabla de frecuencias y estas tablas de frecuencias seguramente ustedes en cursos como, no sé, gestión de bases de datos y demás, ustedes seguramente encontraron estas tablas de frecuencia. Ahora, suponga que un paciente va donde un médico y le dice al médico que es un fumador empedernido. El médico, cada vez que uno va donde un médico, le hace ciertas preguntas que son básicas y casi que son, digamos que, las mismas que hacen todos los médicos. El médico le pregunta, ¿usted bebe licor? ¿Usted fuma, no fuma? Si dice que fuma, le pregunta que cuánto fuma. Entonces, en este caso, el médico cuando está revisando el perfil, llega y le pregunta, ¿usted es fumador? Entonces le dice, sí, soy fumador empedernido. Ahí el médico entonces, dado que esa persona es fumadora empedernida, ya empieza a sospechar que esta persona pueda sufrir de hipertensión. Esta es la sospecha del médico.
Cuando el médico ve a la persona simplemente observándola, él digamos que nada más viéndole, no sé, el color de los ojos y demás, digamos que si está gordo, si no, él solo observándolo es capaz de decir la probabilidad de que esta persona sufra de hipertensión, yo creo que es del 30%. Pero si le pregunta y esa persona le da información y le dice que es fumadora empedernida, entonces esa probabilidad ya va a cambiar. Ya esa probabilidad no es la misma y él va a prestarle mayor atención al examen que le va a hacer cuando le mida la presión arterial, porque tiene mayores sospechas de que sufra de hipertensión, dado que es una fumadora empedernida. Ahora, si esa persona le dice, o si él llega y le hace el examen, no le pregunta nada, sino que le hace primero el examen antes de preguntarle, y se da cuenta que la persona no tiene hipertensión, entonces ya cuando le va a hacer las preguntas, ya él tiene una sospecha de que, digamos, la persona no fume. Entonces ahí ya las cosas funcionarían al revés. Miremos entonces cómo calcular estas dos probabilidades con base en estos datos que nos están dando en esta tabla. La primera, la probabilidad de que sufra de hipertensión dado que es fumadora empedernida. Este es el que me están dando como información adicional, dado que es fumadora empedernida. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra de hipertensión? Entonces, en este caso sería la probabilidad de la intersección de H, el evento de interés, intersectado con lo que fue dado, sobre la probabilidad de lo que fue dado, que en este caso es que sea fumadora empedernida. En este caso, entonces, esta probabilidad que hay acá, voy a borrar esto, esta probabilidad que hay acá de la intersección entre H y F, H y F, tengo que venir a buscar y cruzar los que tienen hipertensión con los fumadores empedernidos, y esta es la intersección. Hay 30 entre 180 que son fumadores empedernidos y sufren de hipertensión. Entonces, en este caso sería 30 entre 180. Esa es la probabilidad de la intersección. Y acá, en el denominador, ya digamos que la probabilidad de que sea fumador empedernido, esta que aparece acá, perdón, esta, sería simplemente venir acá y buscar los que sean solo fumadores empedernidos. En este caso, entonces, serían estos que hay acá, y sería sumar estos dos. Miren que ahí solamente me están preguntando por ser fumador empedernido, entonces tendría que sumar todos los fumadores empedernidos, independiente de si sufre de hipertensión o no. Sería 30 más 19, y en este caso entonces sería 40 entre 180. Cancelo los 280, acá, cancelo estos 280, y me quedaría entonces con que la probabilidad es 30 sobre 29, es decir, hay una probabilidad de 0.6122, o dicho de otra manera, una probabilidad del 61.22% de que una persona sufra de hipertensión, dado que es una fumadora empedernida. Eso digamos que una probabilidad relativamente alta, sobre todo cuando se trata de variables relacionadas con seres humanos. Esta es una probabilidad, digamos que moderada. Eso de moderada, alta o baja depende mucho del área en la cual usted esté trabajando. En medicina es diferente a finanzas y diferente a economía. Ustedes, digamos que desde el área de la estadística, lo que tienen que hacer es preguntarle al experto en el área cómo considera este número para saber si es una probabilidad alta, baja o moderada. Entonces, depende mucho del área. Ahora la otra, me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que no fume dado que padece de hipertensión? Entonces, en este caso es probabilidad de que no fume
dado que no sufre de hipertensión, eso por definición es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que fue dado, que en este caso es que sufra de hipertensión. Perdón, no sufra de hipertensión, esto es sin hipertensión. Y en este caso entonces sería la intersección de no fumador con sin hipertensión, que sería esta que hay acá. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Sería no fume acá y sin hipertensión, entonces sería este 48. Mírelo acá. 48 entre 180. Y la probabilidad esta que hay acá, sin hipertensión, sería entonces sumar todos los que no tienen hipertensión, que en este caso serían, voy a borrar acá, sin hipertensión, estos serían sumar este, que en este caso me daría 93 entre 180. Aquí cancelando los 280, esto queda 48 sobre 93, esto da 0.5161, es decir, eso es aproximadamente una probabilidad del 51,61% de que una persona que no, la probabilidad de no fumar, dado que una persona no sufra de hipertensión, o sea, sin hipertensión. Aquí dentro del chat, uno de sus compañeros pregunta, permítame, Jimena dice que eso también es un cálculo de probabilidad frecuentista, exactamente, exactamente, se ve afectado por el resultado de recoger más datos. Esta es una muy buena observación la que hace Jimena, y es que estas probabilidades que hay acá, estas probabilidades, por ejemplo, de que fume, voy a ponerla acá, de que sufra de hipertensión y sea fumador empedernido, este 30 sobre 180 es una probabilidad que nosotros estamos aproximando con estos datos, con estos 180 datos, o sea que estas son aproximaciones frecuentistas, es decir, si usted en vez de 180 individuos hace otra vez el experimento de hacerle estas preguntas a, digamos que 1000 individuos, le pregunta si sufre o no sufre de hipertensión, les mide pues la presión arterial y les pregunta si fuma, si no fuma o si son fumadores empedernidos, y ellos le responden, pues entonces estas probabilidades van a cambiar porque estos datos van a cambiar. Esta que hay acá, como dice Jimena en el chat, es un cálculo frecuentista de la probabilidad, en este caso, de que sufra de hipertensión y de que sea fumador empedernido, y lo mismo es fumador empedernido, la estamos estimando o calculando a través de probabilidad frecuentista con datos reales, y eso nos da 49 entre 180. Estas probabilidades son imposibles de calcular desde el punto de vista teórico. Lo que hay que hacer es hacer experimentos y aproximarlas con datos reales, es decir, con el método frecuentista. Muchas gracias ahí, Jimena, por la aclaración. ¿Dudas con respecto a este? ¿Dudas con respecto a este ejemplo? ¿O quedó todo relativamente claro? Si es ahora más fácil de interpretar todas esas propiedades de probabilidad condicional con un ejemplo, o digamos que todavía hay enredos. ¿Fue claro o no fue claro este ejemplo? Pues para mí fue muy claro, profe, no sé para usted. Fue claro, profe. Sí, listo, perfecto. Perfecto, es bueno saber que ustedes todavía siguen ahí, para no sentirme que estoy hablándole al aire. Cuando Profe, les yo pregunto, tengo una duda con el síganme ejercicio ahí. anterior. ¿Puede Sí. ocurrir que haya más de una condición? O sea, en el primero, digamos, de que sean no fumadores y sean hipertensos. En Y, en el dado, ¿dado qué? o sea, dado que no sean fumadores y sean hipertensos, ¿cuál es la probabilidad de que sean, no sé, fumadores empedernidos? O sea, de que solamente
tome a un grupo, digamos, a un grupo, no que me tome todos. Sí Porque se la puede, mayor, sí se puede. Lo que pasa es que en este caso, digamos que solamente están esas condiciones. Entonces usted podría decir, dado que son fumadores moderados y empedernidos, no tiene sentido porque son disyuntas estas que hay acá. Cuando usted hace una tabla de frecuencias, estas son disyuntas. Entonces no tiene sentido decir que sean fumadores moderados y fumadores empedernidos. No tiene sentido decir que una persona está aquí y aquí porque la persona o responde esto o responde esto. No hay intersección. Entonces no tiene sentido, en este caso, cuando esté trabajando en tablas de frecuencia, no tiene sentido preguntarse por probabilidad, por ejemplo, de que sea hipertenso, dado que sean fumadores moderados y empedernidos. No tiene sentido porque la intersección ahí sería vacío. Es decir, si usted quiere calcular esta probabilidad, pongámoslo acá, probabilidad de que sea hipertenso, dado que es fumador moderado y fumador empedernido, no tiene sentido calcular esto porque si usted trata de hacerlo, quedaría probabilidad de hipertenso y fumador moderado y fumador empedernido sobre la probabilidad de fumador moderado y fumador empedernido. Y esta probabilidad que acá le va a dar cero porque no hay un individuo que sea de esta y de esta al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender, Said? listo, yo tenía una duda si se podía modificar esa fórmula, pero ya. Sí se puede modificar, pero en este caso no tendría sentido porque en este caso son disyuntas, pero podrían haber otros ejemplos donde sí se pueda. Veamos ahora este otro ejemplo que hay acá. Supongamos que una persona va a un concesionario, lleva el carro, o a un taller, perdón, a un taller, lleva el carro y entonces tiene que hacerle un cambio de aceite. Ese es el objetivo, llevar el carro o la moto a cambiarle el aceite. Entonces cuando llega, le dicen a veces que el filtro está bien o que el filtro está mal. El filtro que se le pone ahí para el aceite, por lo general se lo cambian en la realidad, pero hay casos donde usted le cambió el aceite hace poquito y entonces el filtro se salva. Entonces cuando llevan el carro, la probabilidad de que haya que cambiar el aceite es del 25%. Usted lo llevó por otra cosa y la probabilidad de que haya que cambiarle el aceite es del 25%. Usted lo llevó, digamos que a una revisión de llantas. Revisaron y hay que cambiarle el aceite y la probabilidad de que haya que hacerle eso es del 25%. La probabilidad de que también haya que cambiarle, o más bien de que haya que cambiarle el filtro, es del 40%. Y la probabilidad de que haya que cambiarle los dos es del 14%. Entonces, en este caso me están diciendo, si se sabe que le tienen que cambiar el aceite, ¿cuál es la probabilidad de que también se necesite cambiarle el filtro? En este caso, para este enunciado del ítem A, ¿cuál es el que está dado? ¿Cuál es el evento dado acá? ¿Cuál es el que se sabe que va a ocurrir? El del cambio del aceite, profesor. Exactamente. Ese es el que fue dado. Y dado que se le tiene que cambiar, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarle también el filtro? Ahora en este que hay acá, ¿cuál es el que es dado? El que es dado en este caso es que obligatoriamente le tienen que cambiar el filtro. ¿Cuál es la probabilidad de que también haya que cambiarle el aceite? Entonces, en este caso son estas dos probabilidades. Lo primero que usted debe hacer cuando va a resolver un ejercicio de probabilidad es tratar de aclarar la notación. Si usted no aclara la notación, posiblemente se va a enredar a la hora de resolver el problema porque tiene que aplicar propiedades. Entonces, en este caso, vamos a definir A como cambiar el aceite y F como cambiar el filtro. En este caso, las probabilidades pedidas son cambiar el filtro, dado que haya que cambiar el aceite, eso es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que fue dado. Miren que cuando yo digo que se le tiene que cambiar el aceite, ya se restringe el espacio muestral a este evento de que hay que cambiarle el aceite y por eso es que acá divido por esa probabilidad de A. Esta es simplemente la fórmula o la propiedad
la definición de probabilidad condicional, este igual que hay acá. Ya sería simplemente reemplazar, este es punto 14, probabilidad de que ambos ocurran, sobre la probabilidad de A. Y entonces en este caso sería un 56% de probabilidad de que haya que cambiarle el filtro, dado que hay que cambiarle el aceite. Y la probabilidad de que haya que cambiarle el aceite, dado que se le tiene que cambiar el filtro, sería simplemente probabilidad de A intersectado con F, sobre la probabilidad de F, en este caso el que fue dado, y esto me da 35%. Este ejercicio yo lo incluyo en las notas o en esta explicación que les estoy dando para que ustedes tengan claro que la probabilidad de A dado B no es igual a la probabilidad de B dado A. Miren que estas dos probabilidades nos dieron diferentes. Entonces no es lo mismo probabilidad de F dado A, no es lo mismo que probabilidad de A dado F. Son dos cosas totalmente diferentes. Miren que de hecho los cálculos nos dieron distintos. Este y este nos dieron totalmente diferentes. Eso es, digamos que, interesante porque muchas personas se confunden y después hay problemas porque me dicen que esas cosas son iguales, que no importaba interpretar bien el problema, sino resolver el problema, y que entonces lo que yo debo hacer como profesor es calcularles el procedimiento, porque en el procedimiento de todas maneras calcular una probabilidad condicional. Pues imagínense ustedes haciendo un informe a una empresa, resolviendo un problema real y usted dice, no, me equivoqué solo, digamos que apenas en una probabilidad de el 21%, eso no es muy importante que digamos. Pues díganle eso a alguien, a ver qué tal le responden. Entonces, por eso es que no vale eso de califíqueme solo el procedimiento, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando calculen probabilidades condicionales, tengan en cuenta que la probabilidad de F dado A no es la probabilidad de A dado F. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Una regla que uno utiliza bastante es la regla multiplicativa. Y esta regla multiplicativa se desprende de la definición de probabilidad condicional. En este caso, cuando usted define la probabilidad de A dado B como la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B, en este caso, usted despeja la probabilidad de la intersección A intersectado con B, y despejando esta probabilidad, esto le va a quedar como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. De ahí lo único que hice fue despejar la probabilidad de la intersección y llegué a esta fórmula que hay acá. Esta fórmula, que se deduce de la definición de probabilidad condicional, esa fórmula es conocida como la regla multiplicativa. Es la forma de ver la intersección a partir de la multiplicación de probabilidad condicional por el evento que fue dado. De otra forma, o también se puede ver esa intersección de otra forma si usted está trabajando con la probabilidad de B dado A. Acá es de A dado B. Y aquí es de B dado A. Esta que acá usted la puede escribir como la probabilidad de B intersectado con A sobre la probabilidad de A, y como la intersección es lo mismo B intersectado con A que A intersectado con B, entonces usted puede reescribir esto como probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de A, y si usted despeja de acá la intersección, esto le queda la probabilidad de A intersectado con B igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Mire que acá obtuvo otra fórmula para la intersección. Esta también es llamada la regla multiplicativa. Mire que la probabilidad de la intersección usted la puede escribir de estas dos maneras.
Y la prueba de que la puede escribir de esas dos maneras está en estas dos pruebas que hay acá. Estas son las dos demostraciones de estas dos fórmulas que hay acá. Cómo escribir la intersección en términos de probabilidades condicionales o de una probabilidad condicional por el evento que fue dado. Eso se conoce como la regla multiplicativa. Y nosotros, digamos que acá con este ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar ahorita en una propiedad más grande que lo vamos a llamar ley de la probabilidad total. Sin embargo, entendamos primero cómo funciona. En este ejemplo, suponga que usted tiene esta probabilidad, la probabilidad de que cuando llamen a una casa a ofrecer un producto, el encargado de la casa o la cabeza de hogar, el jefe de familia, hombre o mujer, es del 40% de 0.4. Entonces llaman y la probabilidad de que esté el encargado del hogar es del 40%. Ahora, si le dicen a usted, dado que esa persona que es el encargado o encargada de la casa, dado que él está, la probabilidad de que le vendan un producto es del 3% o 30%, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que el jefe de familia o la jefa de familia esté en la casa y compre el producto? Miren que acá lo que me están pidiendo, escribámoslo así, lo que me están pidiendo es una probabilidad de una intersección. Bueno, lo voy a poner de una vez acá. Definamos los eventos de que el jefe de familia esté en la casa, B, de que la empresa venda el producto, y le están pidiendo esta probabilidad de que esté en la casa y de que compre o le vendan el producto. Entonces es D intersectado con B. Y acá me están dando una probabilidad condicional. Esta es el 30%. Este P de B dado E, de que le vendan el producto, dado que está, es esta que hay acá. Dado que el jefe está en la casa, la probabilidad de que le vendan el producto es 0.3. Este es el que está ahí. Me están dando una probabilidad condicional. Y me están preguntando por una intersección. Yo sé que es una intersección porque acá están utilizando una I. Y la I, recuerden, se traduce como intersección o multiplicación. Entonces, por la regla multiplicativa, la probabilidad de esta intersección, voy a borrar esto, la probabilidad de esta intersección es igual a la probabilidad de que le vendan, dado que está en la casa, por la probabilidad de que esté en la casa, que era el otro que me habían dado. Y esto es del 12%. O sea, de que ocurran ambas cosas al mismo tiempo, es una probabilidad muy pequeña. De que llamen y esté, y además le vendan, es muy pequeña, es del 12% apenas. Veamos otro ejemplo acá. Suponga, este es el mismo ejemplo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, donde teníamos un experimento con dos etapas. En una primera etapa lanza una moneda y dependiendo del resultado, lanza una segunda moneda si cae cara o lanza un dado en esa segunda etapa si cae sello. Si el primer lanzamiento sale cruz, entonces se lanza un dado una segunda vez. Recuerden que acá este es head, este es head y este es tails. Head y tails. Este es cara y sello. Así se denotan en inglés para cuando estén viendo el texto guía que está en inglés. Entonces, en este caso, bueno, esto no es TPA, es está dado por. Ya habíamos visto entonces que el espacio muestral está constituido por 8 elementos en total y vamos a calcular, de hecho nosotros ya lo hicimos, vamos a calcular la probabilidad de este elemento del espacio muestral, la probabilidad de que caiga sello en el primer lanzamiento y que caiga un 2 en el segundo lanzamiento. Obviamente, como esto es un experimento de dos etapas y la segunda etapa depende de la primera,
entonces acá, digamos que hay una probabilidad condicional por detrás. Es decir, si me piden acá la probabilidad de que caiga sello en la primera lanzamiento de la moneda y un 2 cuando lanzo el dado, se puede ver como probabilidad de sello, primera etapa, y 2, segunda etapa. Esta probabilidad que hay acá se puede ver como una probabilidad de la intersección, y esa probabilidad de la intersección es probabilidad de que caiga 2 en la segunda etapa, dado que cayó sello, por la probabilidad de sello. Esto que hay acá es la regla multiplicativa. Regla multiplicativa, donde yo estoy calculando una probabilidad de una intersección en términos de una probabilidad condicional, porque hay una etapa segunda que depende del resultado de la primera etapa, por una probabilidad de una primera etapa. Entonces, en este caso, de que caiga 2 es lanzar el dado, por eso es que es un sexto, por la probabilidad de que caiga sello en la segunda etapa, perdón, en la primera etapa, que era igual a un medio, la probabilidad de que caiga un sello cuando lanzo una moneda. Así entonces, la probabilidad de este elemento del espacio muestral es igual a 1 sobre 12. Esa es esta probabilidad. Si usted en este caso intenta calcular esta probabilidad, por ejemplo, les dejo a ustedes que calculen esta probabilidad de cara y cara, por ejemplo, es decir, de este elemento que hay acá, se va a dar cuenta que esa probabilidad es diferente. Esta probabilidad no les va a dar 1 sobre 12, le va a dar otra probabilidad. Eso lo digo por esto. Note que el espacio muestral tiene 8 elementos, pero no son todos igualmente probables. Entonces ahí usted no puede hablar de que la probabilidad de cada uno de los elementos de S es igual a 1/8 o 1 entre 8. Aquí ya no podemos decir que es casos favorables sobre casos posibles, porque aunque este espacio muestral es finito, tiene solo 8 elementos, la probabilidad de cada uno de los elementos es diferente. No todos son igualmente probables. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de uno de ellos, me toca hacer este procedimiento de la regla multiplicativa para poder saber cuánto vale la probabilidad. Eso para que lo tengan en cuenta. Un cuarto, no sé, inténtelo, sí, es un cuarto. Probabilidad de que caiga cara o que cayó cara en la primera etapa por la probabilidad de cara, y en este caso daría un cuarto, un medio por un medio, daría un cuarto, exactamente. Esa sería la probabilidad de cara a cara. Esa regla multiplicativa me sirve para esto, para ver esta propiedad que se llama ley de la probabilidad total. Y esta ley de la probabilidad total se asocia mucho con esta propiedad que veíamos al comienzo, con esta que hay acá. ¿Cómo puedo escribir yo la probabilidad de un evento A cuando tengo una partición infinita? Solo que acá yo no voy a tener una partición infinita, sino una partición finita. Mírenla acá. Suponga que yo tengo una colección de eventos o una partición del espacio muestral S. Estos son A1, A sub 2 hasta sub K, ya no son C1, C2 hasta infinito, sino A1, A2 hasta sub K. Esto parte del espacio muestral S. Como son una partición del espacio muestral, entonces gráficamente se puede ver así. Miren que A1, A2, A3, A4, A5 hasta sub K dividen todo el espacio muestral. Eso se los había explicado la clase pasada cuando les hablaba de cajeros en un banco o de máquinas en una empresa. Eso hace, digamos que una partición, y como cuando uno, todos esos elementos o eventos de la partición me da todo el espacio muestral S,
Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de cualquier evento B, esa probabilidad de ese evento B, yo lo puedo ver como la probabilidad de B dado a su I por la probabilidad de A sub I. Puedo ver como la sumatoria de todas estas probabilidades condicionales. ¿De dónde sale esta fórmula? Mucha gente simplemente la aplica y bueno, resuelven los problemas. No le veo ningún problema a eso. Pero, ¿de dónde saldrá esta fórmula que hay acá? ¿Cuál será el origen de esta fórmula que se llama regla o ley de la probabilidad total? El origen de esta fórmula, que se llama así, proviene de la siguiente demostración que voy a hacer. La probabilidad de B, nosotros ya vimos que se puede ver como esto. Voy a ponerlo acá. Se puede ver como este pedacito acá unido con este otro pedacito. Voy a ponerlo de otro color. Acá, por ejemplo, de color azul. Este que hay acá unido con este otro. Lo voy a poner, por ejemplo, acá de color verde. Acá unido con este. Miren que yo voy uniendo pedacitos de intersecciones de B con cada uno de los A sub I, que fue lo que vimos en este gráfico acá. Voy a mostrarlo acá. En este gráfico de acá, que fue el que les mostré en la propiedad del comienzo, miren que la probabilidad de un evento A lo puedo ver como la suma de pedacitos, ya no de infinitos pedacitos, sino de K pedacitos. Así las cosas, como puedo ver eso como pedacitos, esos pedacitos son intersecciones. Y esas intersecciones yo las puedo escribir como probabilidades condicionales por esta que nosotros vimos acá como la regla multiplicativa. Esta que hay acá. Voy a borrar esto. Voy a darle delete. Esos pedacitos yo lo puedo ver como probabilidades condicionales. Esas, digamos que lo que está por detrás de la demostración de esa fórmula que se llama ley de la probabilidad total. Y yo se las voy a hacer paso a paso acá. Miren esto. El evento B, esta es la demostración. Yo lo puedo ver como B intersectado con todo el espacio muestral. Y el espacio muestral es igual a la unión de la partición. A1 unido con A2 hasta unido con A sub K. Luego lo que hago es ley distributiva de la intersección con la unión. Entonces me queda la unión de intersecciones. Ahí simplemente ley distributiva de la intersección con la unión. Y como estos que hay acá, este con este hasta este, como son disyuntos 2 a 2, porque los B sub I, porque los A sub I, perdón, son disyuntos, se cumple esto que hay acá, entonces yo puedo ver la probabilidad de B como la probabilidad de toda esta unión, porque ya probé que B es igual a toda esa unión. Luego, como son disyuntos, la probabilidad de toda esa unión es la suma de las probabilidades individuales, y lo que hago después ya es simplemente aplicar la regla multiplicativa. Todas estas intersecciones, esta que hay acá, por la regla multiplicativa, la puedo ver como la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1. Esta otra la puedo ver como la probabilidad de B dado a sub 2 por la probabilidad de A sub 2. Y finalmente, esta que acá la puedo ver como la probabilidad de B dado a sub K por la probabilidad de A sub K. Esto que acá es la regla multiplicativa. Ver la intersección como el producto de una probabilidad condicional por lo que fue dado. ¿Alguien activó el micrófono? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué Profe, pregunta? ahí arriba donde dice, bueno, B es igual a B interceptado todo el espacio muestral. Luego Ajá. sigue B interceptado a sub 1 unido a sub 2. Esa parte yo no la puedo sintetizar diciendo que es como la unión desde igual 1 hasta infinito de A sub I. No son infinitos. Recuerde que acá en la ley de la probabilidad total son finitos. Es una partición finita. A1 unido a 2 unido a su K. Pero me imagino que lo que usted quiere es, en vez de escribir esto,
lo que usted quiere escribir es B intersectado con la unión desde igual 1 hasta acá Ah, bueno, sí. de A sub I. Esto es lo que quiere. Sí, sí, profe. Y después digamos que saco la unión y me quedaría la unión desde igual 1 hasta acá de la intersección. Sí, también lo puede hacer así. Esto que hay acá lo puede escribir por notación matemática como la unión desde igual 1 hasta acá de B intersectado con A sub I. Ok. Eso es Y ya digamos, notación matemática. Eso es notación matemática. Lo importante de este paso es que estas probabilidades de las intersecciones yo las estoy viendo por la regla multiplicativa como la probabilidad de B dado A sub I por lo que fue dado, que en este caso es A sub I. Esta sería la fórmula final. Y acá queda entonces la demostración de esta ley de la probabilidad total que es tan utilizada en un área de la estadística que se llama estadística bayesiana. Cuando ustedes estén viendo bayesiana, que creo que es un curso obligatorio, van a ver esta regla de la probabilidad total y les van a decir, por la regla de la probabilidad total se cumple tal cosa. Esta es la regla de la probabilidad total y proviene de estos pasos que se dan acá, donde se utiliza básicamente el concepto de regla multiplicativa, la probabilidad de la intersección vista como una probabilidad condicional por la probabilidad del evento que fue dado. ¿Cómo se aplica? ¿En qué caso se puede aplicar la regla o ley de la probabilidad total? En este caso, miren, este ejemplo es típico y es el que más utilizan los textos porque es muy fácil de entender, relativamente fácil. Suponga que usted tiene 3 máquinas, voy a cambiar este por un color rojo, acá. Suponga que usted tiene 3 máquinas, B1, B2 y B3. Esas 3 máquinas son las que funcionan en la empresa y en esa empresa digamos que se ensamblan o, sí, en este caso se ensamblan o se producen productos o elementos, zapatos, lo que sea. Cada máquina ensambla zapatos. Todos los zapatos, el 100% de los zapatos, se ensamblan de esta manera. El 30% de toda la producción se ensambla en B1. El 45% se ensambla en B2 y el 25% se ensambla en B sub 3. Son, digamos que las proporciones de ensamblaje de cada una de las máquinas. Si usted suma estos 3 valores, el 30% más el 45 más el 25, eso le va a dar el 100%. Esto me lleva a que esto que hay acá es una partición. Partición del espacio muestral S que contiene a todos los zapatos que se producen en un día, en una semana o en un mes. Eso es, digamos, que lo que hay que tener en cuenta. Se sabe además, por datos que se toman con probabilidad frecuentista, como mencionaba ahorita Jimena, se sabe que el 2% de lo que se produce en B1, perdón, tiene problemas. El 3% de lo que se produce en B2 tiene problemas y el 2% de lo que se produce en B sub 3 tiene problemas. Es decir, se le hace control de calidad al producto final, por ejemplo a los zapatos, y se dan cuenta que el 2% de los que produce B1 son malos, el 3% de los que produce B2 tienen algún defecto y el 2% de los que produce B sub 3 también tienen algún problema. Estos que acá son probabilidades condicionales porque es la probabilidad de tener algún problema dado que fue ensamblado por B1, dado que fue ensamblado por B2 y dado que fue ensamblado por B3. Esos son probabilidades condicionales. El problema o este ejercicio lo que busca es lo siguiente. Suponga que se selecciona un zapato, se le va a vender a un cliente y el cliente se da cuenta que ese producto, digamos que tiene un defecto. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? De que el zapato tenga ese defecto, de que ya cuando se le lleva al cliente,
ese zapato no sea aceptado por el cliente porque tiene un defecto. ¿Cuál es esa probabilidad? En este caso, entonces, cualquier elemento que sea fabricado allí o ensamblado, fue ensamblado por esta máquina B1 o B2 o B3. Entonces ahí las máquinas son las que hacen una partición, y eso es importante entenderlo en el enunciado. Las máquinas hacen una partición y los datos que me están dando son estos. La probabilidad de B1 es 0.3 o 30%. La probabilidad de ser ensamblado en B2 es del 45% y la probabilidad de ser ensamblado en B3 es del 25%. Y además de esto definamos este evento que es el de ser defectuoso. Entonces acá, según el enunciado, si se fabricó en la máquina B1 o se ensambló en la máquina B1, la probabilidad de que sea defectuoso es del 0.02 o del 2%. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que se ensambló en B2, es del 3%, y la probabilidad de que sea defectuoso, dado que se ensambló en B3, es del 2%. Estas probabilidades son las que me dan en el enunciado, son probabilidades condicionales. Ahora, por la probabilidad o regla de la probabilidad total, la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de ser defectuoso. Y esa probabilidad de ser defectuoso es igual a la sumatoria de ser defectuoso, dado que fue fabricado o ensamblado en cada una de las máquinas, por la probabilidad de ser ensamblado en cada una de esas máquinas. Miren que esto que hay acá es básicamente la aplicación de esta regla de la probabilidad total. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que se tiene que escribir de esta manera por lo siguiente. Para saber si un zapato es defectuoso, primero tuvo que haber sido ensamblado. Entonces, por eso es que tiene sentido escribir la probabilidad de ser defectuoso dado que fue ensamblado en cada una de las máquinas, porque para saber si está malo o no, tuvo que haber sido ensamblado primero. Es decir, la primera etapa es ensamblar el zapato y la segunda etapa es ver si es defectuoso o no. Entonces, por eso es que tiene sentido plantear el problema de esta manera. Ya sería simplemente reemplazar los valores numéricos después de entender digamos que la información que me dan en el ejercicio, y finalmente, esta es la probabilidad de que cuando le vayan a vender el zapato a un cliente, ese zapato no sea comprado por el cliente porque es defectuoso. Es una probabilidad del 2,45%. Una probabilidad relativamente baja y sobre todo, digamos que es baja o alta dependiendo de cuáles son los estándares de calidad de esa empresa. Si el estándar de calidad de la empresa es que solo el 1% debe ser defectuoso, ellos están muy por encima con este 2,45. Pero si los estándares de calidad de esa empresa son del 5%, entonces acá la probabilidad de ser defectuoso del 2,45 me dice que están, digamos que por debajo del estándar que ellos manejan. Ahí es cuando uno se da cuenta si una empresa, digamos que es muy exigente o no, cuando los márgenes o los estándares de calidad son o muy altos o muy bajos. Y uno, como estadístico, puede colaborarles en la empresa a calcular este tipo de probabilidades para que ellos tengan en cuenta si su estándar de calidad está por encima o por debajo de lo que ellos quieren garantizarle al cliente. ¿De acuerdo? Aquí voy a terminar. Voy a explicarles esto de regla de Bayes y termino con este. Mírenlo acá. Vamos a suponer lo mismo. En el teorema o regla de Bayes, esto también se conoce como la regla de Bayes. Regla de Bayes. En la regla o teorema de Bayes, usted lo que tiene es una partición del espacio muestral, igual que en el anterior. Y además tiene un evento B, tal que la probabilidad de que ese evento B
es mayor a 0. La regla de Bayes lo que le dice es que la probabilidad de que ocurra un evento A sub j de la partición, probabilidad de A sub j, dado que ocurrió un evento B, es igual simplemente por la definición de probabilidad condicional como la probabilidad de la intersección de A sub j con B sobre la probabilidad de B. Y por la regla multiplicativa, simplemente escribo acá, perdón, voy a borrar esto. Simplemente escribo esta probabilidad de la intersección como esta probabilidad condicional de B dado A sub j por la probabilidad de A sub j. Miren que esa es la otra forma de expresar la regla multiplicativa. Y en el denominador simplemente escribo por la regla anterior, la regla de la probabilidad total, escribo la probabilidad de B como esta suma que hay acá. Permítanme volver a borrar esto. La probabilidad de B la voy a escribir como esta sumatoria de probabilidades. En el denominador estoy básicamente utilizando esta fórmula que hay acá, la ley de la probabilidad total. Por eso les decía que esa ley me ayuda para llegar a algo que se utiliza bastante en estadística bayesiana y que es esta regla de Bayes o teorema de Bayes. Ahí básicamente ya está la demostración. Esa es la demostración. La demostración es simplemente escribir la probabilidad de A sub j dado B igual a la probabilidad, por la definición de probabilidad condicional, probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que fue dado. El numerador lo escribo como esta probabilidad condicional por el evento dado. Eso es simplemente regla multiplicativa. Y el denominador, probabilidad de B, lo escribo como esta sumatoria por la regla de la probabilidad total. Acá no me quiero ir sin explicar este ejemplo porque se conecta directamente con el anterior, entonces no lo quiero dejar en el aire. Con respecto al ejemplo anterior, suponga que usted le lleva el zapato a un cliente para vendérselo y el cliente se da cuenta que es malo, que tiene un defecto en la suela o algo por el estilo. Es un zapato que está defectuoso. Eso es lo que se sabe. Ya entonces el vendedor se lo manda a la fábrica y en la fábrica se pueden preguntar lo siguiente. Acabo de llegar un zapato que está defectuoso y lo devolvió un cliente. Entonces ahí, dado que el zapato es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que se haya ensamblado, por ejemplo, en la máquina B3? Supongamos que la máquina B3 es una máquina que ya es muy vieja y quieren saber si ese zapato defectuoso fue fabricado por la máquina que ya está muy vieja y quieren saber si la recalibran o la quieren cambiar para comprar una nueva. Entonces, en este caso, le están diciendo, dado que se cumple un evento D, el zapato fue devuelto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado, por ejemplo, por una máquina vieja, B3? En este caso, por el teorema de Bayes, yo puedo calcular esa probabilidad simplemente aplicando esta propiedad, probabilidad de D dado que fue fabricado en la máquina B3 por la probabilidad de B3, miren que esto es simplemente la fórmula de Bayes, sobre esta sumatoria que ya la habíamos calculado antes y que nos dio 0.0245. Esta la habíamos calculado en el ejemplo anterior. Ya entonces sería multiplicar 0.02 por 0.025, es básicamente este, es 0.02 y este es 0.25. Aquí entonces me encuentro con que la probabilidad de que haya sido ensamblado en B3, dado que el cliente lo devolvió porque estaba malo, es del 20.41%. ¿Qué tan altas son las probabilidades de haber sido ensamblado por B2 o B1? Esas se las dejo a ustedes como tarea. Calcular esta. Probabilidad de B1 dado D y probabilidad de B2 dado D. Estas dos probabilidades calcúlenlas ustedes para saber cuánto les da. Esta que hay acá es la forma de hacerlo
con la fórmula o regla de Bayes. Hay otra forma de ver la regla de Bayes y es a través de esto que se conoce como diagrama del árbol. Este diagrama del árbol les va a ahorrar a ustedes bastante tiempo cuando planteen la regla de Bayes, ya que le permite a usted ver todo el panorama del problema de una manera más simple. ¿A qué me refiero con eso? Pues a lo siguiente, miren. En una primera etapa, el producto tiene que ser ensamblado. Entonces se ensambla en B1, en B2 o en B3, con probabilidades .3, .45 y .25 respectivamente. Esa es como la primera parte del árbol. Tiene que ser ensamblado primero el zapato o el producto. Y en una segunda etapa se revisa cada uno de esos productos para saber si son defectuosos o no. Entonces, acá, si fue ensamblado en B1, el producto puede ser defectuoso o no defectuoso. Si fue ensamblado en B2, el producto puede ser defectuoso o no defectuoso, y lo mismo con B3. Si fue ensamblado en B3, el producto puede ser defectuoso o no defectuoso. ¿Con qué probabilidades? Con probabilidad 0.02, dado que fue ensamblado en B1, probabilidad 0.03, si fue ensamblado en B2, y probabilidad 0.02 si fue ensamblado en B3. Este .98 es el complemento de este .02, este es el complemento del 0.03 y este es el complemento del 0.02. En este caso, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de ser defectuoso, pues voy a estas ramas que se generan en este árbol y me pego de las ramas donde termina en defectuoso, que son esta rama y esta rama. La probabilidad de ser defectuoso en la primera rama es 0.3 por 0.02. Este queda acá. Más porque es o esta rama, o esta rama, o esta rama. La otra rama, la segunda, es 0.45 por 0.03 y la tercera rama es 0.25 por 0.02. Mire que cuando usted suma los resultados de esas tres ramas donde es defectuoso, ahí usted llega a la probabilidad que nosotros calculamos de ser defectuoso, que era 0.0245. Todo eso lo obtuve simplemente construyendo este diagrama del árbol. Y si me piden la probabilidad de haber sido fabricado en la máquina B3, dado que fue defectuoso, simplemente me pego de la rama donde es defectuoso en B3, es esta rama de acá, multiplico 0.02 por 0.25 y divido por el total de ramas donde fue defectuoso y eso me da 0.2041. Yo los invito a que ustedes calculen estas dos probabilidades utilizando la fórmula y utilizando el diagrama de árbol. Son dos metodologías. Esta me muestra todo el panorama del problema, por eso es que a veces es más intuitiva para los estudiantes, pero digamos que la opción formal es a través de esta fórmula. Ustedes la pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Alguien tenía activado el micrófono? Profe, Sí. la suma de esas tres da 1. ¿De cuáles tres? De la probabilidad de B1 dado D, más la probabilidad de B2 dado D, más la probabilidad de B3 dado D. Sí, a usted le dan 1. Tiene que dar 1. ¿Le da? ¿No las ha calculado? No. Ah, listo. Pero era para ver si, pues, como si fuera una forma de comprobar que estuviera correcto. Sí, calcúlelas a ver cuál le da mayor y le tiene que dar 1. La próxima clase... Profe, yo tengo una pregunta. Un momento. La próxima clase comenzamos con este ejemplo 2. Les pido que por favor lo revisen nuevamente lo que vimos en esta clase y lo comentamos la próxima semana, la próxima clase este viernes, pasado mañana. ¿Qué pregunta tiene Ronald? Profe, o sea que el teorema de Bayes básicamente lo que le hace es como hallar una probabilidad hacia el pasado, como que, Sí, porque digamos que en exactamente. este caso ya la máquina
fabricó ese producto. Entonces eso fue algo que ya pasó. A diferencia de la probabilidad condicional. Lo que pasa es que la probabilidad condicional puede ser lo uno o lo otro, porque usted la probabilidad condicional la puede ver como la probabilidad de A dado B o la probabilidad de B dado A. Puede verlas de las dos maneras, de F dado A o de A dado F. Digamos que así ya haya pasado, así ya se vea como que pasó ese evento, con Bayes yo lo puedo recalcular, puedo reconstruir el pasado, si lo quiere ver así. Said tiene una pregunta. Listo, profe. Yo tengo una duda en el teorema de Bayes. ¿Qué duda? Ahí cuando nosotros cambiamos, porque pues en el ejercicio que estábamos haciendo, pues pareciera que fuera, bueno, en el ejercicio que estábamos, profe, en el ejercicio que estábamos, Ujú. el denominador no podría ser la probabilidad de D. ¿En dónde? En el ejercicio, profe, cuando lo hizo con el teorema de Bayes, ahí no será la probabilidad de D. Por eso, es esta. Pero digamos, uno podría, o sea, el teorema de Bayes se puede decir que es como el teorema de la condicional, pero pues ya nos tocaría a nosotros resolver el denominador, porque es que yo lo veo que son casi lo mismo. Sí, pero el denominador es esto, el denominador es simplemente la probabilidad de B, y si usted no es capaz de calcular directamente la probabilidad de B, pues lo puede hacer a través de la regla de probabilidad total, que es lo que hay acá en el denominador. Esta queda acá. En el denominador está la probabilidad calculada a través de la regla de la probabilidad total. ¿Alguien más había levantado la mano? Nadie. Listo. Yo creo que lo que uno tiene que darse cuenta es que el evento B está contenido como dentro de todo el espacio muestral y a la vez la partición del evento. Está contenido entre toda la partición del evento. Por eso es lo que está detrás. Entonces, El creo que ahí evento está B, la clave para uno saberse qué es Bayes, pues pienso yo. el evento B no se puede calcular directamente, sino que hay que reconstruirlo a partir de estos pedacitos que me generan la partición. Lo que hay que tener en cuenta. Yo los invito a eso, a que repasen nuevamente con más calma. Si es necesario, revisen nuevamente el video, o si no, si persisten las dudas, recuerden que está el foro de preguntas o también el horario de asesoría, que es martes de 12 a 2. No dejen esto, se los ruego, se los pido, se los suplico, no dejen esto para el último día antes del parcial. No dejen eso para el último día antes del parcial, por favor. Estudien esto con tiempo y no se dejen coger ventaja de este curso. Listo. Voy a tener entonces la grabación